Voy a hablar de la etapa arqueológica de Michel Foucault, cuya problemática es la problemática del saber, de los saberes, los saberes establecidos. Foucault planteó que tenía un hilo conductor en toda su obra, que era la relación entre sujeto y verdad. Bien, de todas maneras, esto es un planteamiento que hace al final de su vida y ciertamente toda la obra de Foucault, que es una obra muy experimental, que va desplazándose de diferentes problemáticas. Él mismo dice que cada libro es una experiencia transformadora porque empieza un libro sin saber cómo acabará. Todo esto lo aceptamos, pero sí que podemos ver que hay pues tres problemáticas bastante diferenciadas, aunque finalmente se relacionan, ¿no? Una sería lo que hemos llamado se llama habitualmente, convencionalmente, la arqueología del saber, que hace referencia a esta producción de los años 60, desde el año 1961, que publica la historia de la locura en la época clásica, continúa el año 1963 con su libro El nacimiento de la clínica, arqueología de la mirada médica, luego el año 66 con el que sería su libro fundamental, que tiene más impacto, que tiene más resonancia, que sería Las palabras y las cosas, publicado el año 1966. Luego, el año 1969, publicará Arqueología del saber, y finalmente podríamos incluir también en esta etapa el discurso o la transcripción del discurso, el orden del discurso se llama, que Michel Foucault pronuncia cuando se le da como titular pues una plaza de profesor en el Colegio de Francia, ¿no? Y a partir de aquí empezarán también sus cursos y seminarios, pero esto ya sería una etapa posterior. Bien, el primer libro de toda esta etapa es Historia de la locura en la época clásica. La época clásica sería para Foucault el comienzo de la modernidad, siglo XVII, XVIII. ¿Qué es lo que plantea aquí? Vamos a ver, lo que quiere plantear Foucault es una aproximación, digo, arqueológica. El tema o la noción o la conceptualización de lo que es el método arqueológico será posterior, pero aquí ya lo se puede ver anticipado. Es más, Historia de la locura es un libro que también tiene que ver con lo que sería la siguiente etapa, que sería la etapa genealógica, ¿no? Es un libro como muy transversal, ¿no? El tema que plantea Foucault es el tema de la locura como invención moderna. Es decir, en esta etapa moderna que él estudia, vamos a ver, Foucault no es historiador. Esta historia de la locura no es exactamente un trabajo historiográfico, aunque evidentemente se llama Historia de la locura y evidentemente está utilizando datos históricos, ¿no? Algunas críticas que se hacen en el libro es justamente porque, bueno, selecciona lo que le interesa, por decirlo así, ¿no? Bien, de todas maneras, el trabajo de Foucault, que ya digo que podíamos anticipar como un trabajo arqueológico, lo que intenta hacer es ver cómo la matriz, el esquema básico a partir del cual se entiende en la sociedad moderna la locura. La locura en la época medieval se entiende como una posesión, como algo relacionado con lo diabólico, incluso algo relacionado con la negación de la muerte muchas veces, ¿no? O sea, el loco es
es una excepción, o sea, es alguien que está fuera, es el que tiene una mirada totalmente diferente de los otros. Y por lo tanto, al loco se le considera como tal y evidentemente al loco no se le da ninguna vía de participación, o sea, en la vida pública, pero se le da un cierto estatuto de locura, lo cual quiere decir que poco mucho tiene un lugar, digamos, dentro de la sociedad y tiene una voz. ¿eh? Aunque sea relacionado, pues esto, con lo demoníaco, con la posesión, pero tiene un lugar. Después, en la época del Renacimiento, también hay una cierta fascinación, digamos, por el tema de la locura. Sale en pinturas del Bosco, de Bruegel. Y cuando empieza la modernidad, sobre todo con Descartes, Descartes sería como un poco el grado cero de considerar la locura como la sinrazón. Si nosotros leemos en Meditaciones Metafísicas, cuando hace la duda metódica, Descartes puede decir que igual estamos soñando y pensamos que estamos despiertos, que igual el mundo externo no existe, pero hace una diferencia entre lo que es la razón y lo que es la locura. La duda es la duda del ser racional y queda aquí excluido el que es un loco, porque esto es la sinrazón. El loco no tiene nada que decir, porque el loco no tiene razón, no es racional. Por lo tanto, es interesante este planteamiento de Descartes. Considera Foucault como una determinación de lo que está pasando a nivel de instituciones, a nivel de prácticas y a nivel de discurso. O sea, aparecerá un saber sobre la locura. Y este saber sobre la locura, que en el siglo XVIII ya se plantea claramente como una enfermedad mental, pensemos que antes, al comienzo de la modernidad, que también tiene que ver con la idea de trabajo productivo, con la ética del trabajo, lo que eran las antiguas leproserías, la lepra ya no es, digamos, una epidemia, por lo tanto hay todos estos lugares de exclusión que se han construido para los leprosos, se les da cabida para todos los seres, digamos, improductivos. Los mendigos, los vagos, los que no quieren trabajar y también los locos. Hasta que en el siglo ya XVIII se le da este estatuto de enfermo mental. Y como enfermo mental no tiene palabra, hay un poder del psiquiatra que es total sobre este enfermo. Porque otro enfermo puede tener voz, puede tener palabra, pero el enfermo mental, en cuanto que es un ser sin razón, no tiene ninguna voz, no tiene ninguna palabra que se le pueda escuchar, ¿no? Aunque, como dice Foucault, bueno, continuarán, digamos, algunas voces de locos, sobre todo dentro del mundo artístico, el poeta Hölderlin, Artaud, por ejemplo, Van Gogh, pero siempre como excepción. Entonces, bueno, tenemos aquí un primer trabajo muy interesante que tendrá justo una resonancia en su momento sobre sectores a los que Foucault, de hecho, no se dirigía inicialmente, que es lo que se llaman los movimientos antipsiquiátricos que había en aquel momento. Por ejemplo, Basaglia en Italia, Ronald Lyne en Gran Bretaña. Foucault ya deja claro que lo que quiere hacer él no es una crítica y plantear una alternativa al tratamiento, digamos, de los locos en los hospitales psiquiátricos, en el poder del psiquiatra. Simplemente denunciar. Pero esta denuncia resultará muy útil, digamos, a todos estos sectores. Luego tenemos otro libro que es El nacimiento de la clínica, muy ligado al anterior,
que tiene como subtítulo La arqueología de la mirada médica, que aquí también habla de la constitución del saber médico dentro de la modernidad, muy relacionado a un trabajo institucional, que será la aparición de los hospitales, a unas determinadas técnicas y prácticas, y un discurso que es un discurso que pretende establecerse como un saber científico, anatómico, fisiológico. Incluso señalará Foucault, por ejemplo, la importancia que tendrá el cadáver, o sea, cómo se introducirá, digamos, la muerte dentro de este discurso, ¿no? Y tenemos después el año 66, que será el libro más importante, como he dicho antes, que es Las palabras y las cosas. Que aquí ya hace una cierta explicitación del método arqueológico, en el sentido que el método arqueológico lo que quiere hacer es mostrar la matriz, el esquema básico que hay dentro de lo que él llama unas determinadas formaciones discursivas. O sea, una formación discursiva son justamente todas aquellas que tienen el mismo esquema básico. Que este esquema básico, que se llama formación discursiva, es justamente lo que posibilita decir unos determinados enunciados, ¿no? Aquí hay, por una parte, y esto es muy interesante, una eliminación del sujeto. El sujeto es un efecto, no es el sujeto soberano de la fenomenología. El sujeto que desde su experiencia constituye, no en sentido idealista, pero quiero decir que evidentemente hay un mundo, hay unos otros, pero el fenomenólogo es el que es capaz de describirlo. No, aquí no se trata de sujetos, se trata de una serie de prácticas, una serie de instituciones, una serie de discursos que tienen como efecto producir unos determinados sujetos, ¿no? Sujeto más bien como efecto. Aquí, por ejemplo, lo que hace en este libro es estudiar diferentes epistemes, que episteme sería el nombre que da en este libro, luego dirá formación discursiva, que de hecho lo he dicho ahora en su libro posterior, pero aquí se referirá más a episteme, como esta matriz. Entonces estudiará la renacentista, que se basa en analogías, semejanzas, lo que sería un poco la relación entre microcosmos y macrocosmos. Después tenemos la clásica, que sería siglo XVIII, XVII, XVIII, que sería un sistema de clasificaciones, de ordenamiento, de método, de ordenación, hasta llegar al siglo XIX, que sería la moderna, que sería la constitución de las ciencias humanas y la constitución del hombre como objeto de estudio, este inicio del humanismo, ¿no? También el humanismo no solo como planteamiento ético y político que criticará, sino también hombre como objeto de estudio, y estas ciencias humanas que vendrán por una parte de la economía, por otra parte vendrán también de la filología, por otra parte también de la biología, es decir, diferentes maneras que estudiarán lo que es el ser humano. Esto hasta lo contemporáneo, digamos, lo que sería la época, la segunda mitad del siglo XX, que sobre todo con la etnografía y el psicoanálisis, o sea, a partir de estas estructuras que de alguna manera condicionan lo que es la cultura, por ejemplo, los estudios etnológicos de Lévi-Strauss o la aparición del inconsciente dentro del psicoanálisis, pues disuelven esta idea de hombre. Luego, finalmente, tenemos la arqueología del saber, que viene a ser como un cierto balance de todo esto que ha estado haciendo Michel Foucault, ¿no? Y aquí hay un planteamiento, sobre todo, muy centrado en lo que sería, por una parte, el discurso y por otra parte, el enunciado. Es decir, el discurso es un conjunto de enunciados. Un conjunto de enunciados que de alguna manera están posibilitados por la misma formación discursiva básica. Porque hay un esquema
hay unas condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces la formación discursiva es la que dice lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y esto también evidentemente se relaciona con lo visible, porque lo que nosotros vemos también está articulado con lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces el discurso de alguna manera crea determinados objetos. Los objetos de estudio no son anteriores al discurso, sino los crea el propio discurso. Crea también determinadas subjetividades, determinados saberes y determinadas normas, ¿no? Pero los discursos son prácticas, ¿eh? No está hablando de discurso desde el punto de vista lingüístico. Los discursos son prácticas, son actos, ¿eh? Y estos discursos, como digo antes, delimitan un determinado régimen de saber, unas superficies de emergencia, que dice, o sea, unos lugares donde aparecen, y sobre todo los enunciados de lo que se pueden decir y lo que no se puede decir. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el discurso de la ciencia contemporánea no es posible determinados enunciados. No podemos decir, por ejemplo, yo soy impulsivo porque tengo el signo de Aries. Porque esta relación microcosmos, macrocosmos, entre lo que ocurre en el cosmos y las características de un ser humano a partir del lugar del nacimiento no se contemplan. Esto lo contempla la astrología, que ya queda totalmente desbancada por la astronomía científica. Por ejemplo, yo no puedo decir, vamos a hacer un trabajo de acupuntura sobre el meridiano del riñón, porque los meridianos que forman parte de lo que sería esta formación discursiva de China no están tampoco contemplados. Por lo tanto, no tiene sentido este enunciado, ¿no? Incluso un enunciado, por ejemplo, que hable de la homeopatía, de las dosis. Todo esto está excluido porque no forma parte de estas formaciones discursivas. Y por lo tanto, no solo está excluido decirlo, sino que está excluido también las instituciones y prácticas que tienen que ver con esto, ¿no? Hay un profesor de Andalucía, de la Facultad de Cádiz, que es Francisco Vázquez García, que esto nos lo enseña en la práctica en un libro en el que compara el cura pederasta del final del siglo XIX con el cura pedófilo. Es decir, la manera como se contemplaba a finales del siglo XIX, principios del XX, el sacerdote que abusaba sexualmente de niños, era de una determinada manera. Tenía que ver con cuestiones morales, de perversión, tenía que ver más que con las víctimas, con el propio, los propios efectos morales que tenía, y no tanto, digamos, sobre la víctima, sino sobre la sociedad, sobre la iglesia y sobre el propio cura, ¿no? Ahora que hablamos de cura pedófilo, pues tenemos en cuenta sobre todo a la víctima, cuestiones de traumatismo, cuestiones de autoestima, cuestiones de efectos en la sexualidad, ¿no? Entonces, esto es un poco, sería un ejemplo, como los que he dado yo anteriormente, de esto que se refiere Foucault con la arqueología. Este estudio, la arqueología sería el estudio de estos regímenes de saber, de estas formaciones discursivas, de todo lo que es posible enunciar, porque lo que se enuncia siempre desde un lugar, desde una posición, desde una perspectiva. Y esto creo que es una gran aportación de Michel Foucault. Finalmente tenemos el orden del discurso, que también es muy interesante, porque aquí lo que, como digo, es la conferencia que da al tomar posesión de esta plaza, de titular. Aquí pues es muy interesante porque habla un poco de la reglamentación interna, digamos, de lo que son discursos, ¿no? Porque aquí hay la reglamentación interna y también está lo que sería la comparación. Hay una influencia muy importante en esta etapa sobre Foucault de dos personas, de dos pensadores. Uno es George Canguilhem, que es un médico y es también un filósofo de la ciencia que estudia mucho
la idea de normalidad, patología, el mismo concepto de enfermedad, sobre todo en los primeros estudios le influye mucho, que hace una versión muy crítica de la psicología como forma de control social y pseudociencia, y también Georges Dumézil, que de alguna manera sería un estructuralista, igual que Lévi-Strauss, que también hay una influencia, pero que tendría una influencia directa aquí sobre Foucault, será su profesor, y sobre todo también en estos estudios comparativos, ¿no? Porque sobre todo lo que estudia Dumézil es las lenguas indoeuropeas. Entonces, bueno, aquí hay todo un trabajo del cual explícitamente nos dice Foucault que aprende mucho.